Quiero que levante sus manos. Damos la bienvenida al Espíritu Santo. Él es por excelencia el Maestro. Él es quien nos guía a toda verdad, como dice la palabra de Jesús en Juan 16. Su ministerio es precioso porque nos enseña a comprender la palabra, discernir, entender en nuestro espíritu. Espíritu Santo, te pedimos que derrames espíritu de sabiduría, entendimiento y conocimiento, y que todos aquellos que puedan escuchar esta palabra puedan entender la importancia de que la Biblia es congruente con la historia. La Biblia no es simplemente un libro que fue escrito por hombres, no. Fue escrito en una gran cantidad de varios siglos por hombres diferentes en tiempos diferentes, pero con un solo autor que se llama Dios. Él inspiró la escritura. Así que le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para entender la escritura en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, damos la bienvenida a todos. Aleluya. Saben, Israel es tal vez una de las ciudades más conocidas en la historia del ser humano. Es de hecho una de las más antiguas. Y Jerusalén, por supuesto, una ciudad llena de contrastes y de mucha historia, que a lo largo de generaciones se ha visto involucrada en invasiones, guerras. ¿Por qué? Como consecuencia de su alejamiento de Dios y su extravío espiritual. Eso es muy importante que lo podamos entender, porque cuando yo no me congrego, cuando yo no tomo en serio las cosas espirituales, pues poco a poco me voy enfriando espiritualmente. Ahora, pero así como hubo el extravío espiritual y el alejamiento de Dios de un pueblo, Dios levantó a hombres como Moisés, Josué, Caleb, David, Elías y otros. Es mucha la lista, quienes representaron o eran sinónimo de la solvencia moral y espiritual, y que sus liderazgos los llevó a propiciar que las promesas hechas por Dios dieran cumplimiento. O sea que la vida cristiana, señores, hay que pelear la buena batalla, la fe todos los días. Venir aquí es venir, pero no traer a realidad esto en mi vida. Simplemente es como venir a ver una película. Otra cosa que la Biblia me dice es que un día la nación representada por los ancianos vinieron a Samuel en 1 Samuel 8, 19, 22 y le dijeron: Samuel, no queremos más jueces. De hecho, no queremos más a Dios, queremos reyes. Lo cual impactó mucho a Samuel, el último gran juez, quien llevó este asunto a Dios, y Dios le dijo: amigo, no te rechazaron a ti, Samuel, me rechazaron a mí. Amén. Vamos entendiendo por allí. Ahora, ¿qué trajo como consecuencia cuando tú te sales del propósito de Dios y de las cosas que Él te ha expuesto para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda? Bueno, vinieron reyes buenos, pero también vinieron reyes malos. Y voy a mencionar tres de tantos malos, pero tres. Uno se llama Jeroboam, otro se llama Manasés y otro se llama Amón. Yo debo llevar esto hoy a la palestra mundial de las naciones, los líderes de naciones del mundo, que encajan en estas figuras igual que el rey Belsasar. Pero hubo uno, diga amigo, hubo uno. Porque a diferencia de los otros, él hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero los otros reyes, como Manasés, Amón y Jeroboam, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque promovieron la idolatría, culto a imágenes, una falsa adoración y otros pecados, los cuales trajeron como consecuencia una gran decadencia espiritual y moral que requirió la intervención de Dios. Esto nos está diciendo que nuestras naciones
que esta decadencia espiritual y moral que sufre el mundo hoy, la sociedad, parte primeramente por no valorar los principios eternos de Dios, los principios morales, los absolutos morales de Dios. Fíjese, Manasés comenzó a reinar a los 12 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y 55 años vivió, reinó e hizo lo malo en Israel, llevando un pueblo a pecar. Vaya asociando un poco nuestro entorno. Luego su hijo hizo lo malo delante de Jehová, igual que su papá. Fue peor, tanto que duró en el reinado solamente 2 años. Pero qué bueno que Dios nunca se va a quedar callado, y en medio de una generación idólatra va a levantar la voz profética de gente que no tiene problema ni ambigüedad en cumplir los propósitos de Dios. Yo no le voy a hablar a ustedes de sus pecados, ni voy a hablarle al alma de ustedes. Voy a hablarle al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, que deben madurar y perfeccionarse para estar listos para la segunda venida de Cristo. Porque si no, se van a quedar aquí para verle la cara al anticristo. Y yo no quiero eso. Pero muchos aquí, uno le ha hablado de ciertas cosas que no lo voy a nombrar aquí por cuestiones de censura y todo, que no han visto aquellos que están en lo alto como figuras de autoridad, que discrecionalmente pues han enseñado cosas, y muchos aún cristianos se han acostumbrado a esto. Y cuando un profeta llega y los amonesta para que tengan conciencia de estas cosas, se molestan. Fíjese, voy a contar la historia bíblica que está en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 3, según la traducción Las Américas, creo que se llama. Dice, Dios, usted me acompaña con su Biblia, por favor. Ahí en pantalla usted ve la traducción TLC. Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordenó a este profeta que hablara en contra del altar, y el profeta con voz fuerte dijo: altar, altar. Dios ha dicho que nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos para mostrarles que toda esta verdad sucederá. El profeta dijo que Dios daría una señal ese mismo día, y les dijo: ese altar será destruido y la ceniza que está sobre él serán esparcidas. Gloria a Dios. Estamos en pleno siglo XXI, y cuando yo desconozco la palabra, cuando yo estuve viendo en estos días a alguien que le preguntaron que habíamos predicado el domingo pasado y no supieron decir. ¿Sabe? A mí me enseñaron que yo vengo al culto, nadie me roba a mí mi concentración de lo que el pastor está enseñando, porque yo no sé el día de mañana si Dios me va a utilizar a mí como un instrumento para su gloria. Aleluya, Jesús. Ahora, el varón de Dios clamó contra el altar. ¿Cuán importante es el altar? Esto sería, por llamarlo de alguna manera, el altar. Esto está consagrado para hacer cosas para Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien con autoridad como el rey Manasés o Amón utilizaron el altar, que era para hacer sacrificios a Dios, y allí comenzaron a hacer sacrificios a otros dioses? Practicaron la hechicería y la brujería, llevando a un pueblo a pecar en gran manera. Ahora, dijo: de la casa de David
nacerá un niño. Pero mire lo que es la visión profética de Dios. El anuncio del hombre de Dios, del varón de Dios, respecto al nacimiento de Josías, no se hizo como que de ahorita para dentro de un año, no. Según los historiadores, se hizo cerca de 300 o 326 años antes. Imagínense, en los días de Jeroboam, casi 300 años y alguito. Dios advirtió, dentro de 300 o algo más de años, por utilizar el término, nacerá un niño de la casa de David. Se va a llamar Josías y él va a hacer algo poderoso. Él quemará sobre ellos los huesos humanos y hará una gran cantidad de cosas establecidas en reformas para hacer volver al pueblo de Israel al corazón de Dios. Algo que le pasa a nuestra nación es que muchos cristianos se han dejado subvertir el corazón con migajas y no han entendido quién los salvó, quién los libertó y quién es su proveedor. Y fíjese, manda al varón de Dios, no tiene nombre, porque no importa tu nombre en el propósito. Tú eres un instrumento, porque el que va a hacer la obra es Dios. Él está diciendo de aquí a tantos tiempos. Dice que el varón de Dios no dijo el tiempo, sino que nacería. La historia dice aproximadamente algunas personas entre 300 y 326 años anteriores. Déjeme decirle que este tema tiene que ver con el día de hoy. Ahora, la señal, este altar que el hombre de Dios está señalando, que está siendo usado por Jeroboam y muchos reyes posteriores, era no para adorar a Dios, sino para hacer brujería y hechicería y sacar al pueblo del templo de Dios. ¿Cuál sería la profecía? Aunque se anunció muy adelante el nacimiento del rey Josías, la señal era ese mismo día. Diga conmigo, la señal era ese mismo día. Porque Dios no va a esperar para confirmar lo que ha dicho por boca de sus profetas. Da una señal y dice: hoy mismo, ese altar, Jeroboam, ese día, oye, Israel, ese altar va a ser destruido. La señal de hoy es que se quebrará y la ceniza que está allí le va a caer al suelo. ¿Qué pasó entonces? Ocurrió la señal y entonces el rey Jeroboam, ¿qué hace? Extiende la mano para agarrar al varón de Dios y le quedó tiesa la mano. Cuando él vio aquello, clamó al varón de Dios para que orara a Jehová, para que le fuera restituida la mano. Oró, Dios lo escuchó y el varón de Dios, todo el mundo vio que era una palabra, estaba respaldado por la unción profética. Ahora, aquí voy a hablar de los que son desobedientes a Dios. Allá, pongan cuidado. A todos los que son desobedientes a Dios, que Dios les ha mandado un ministerio, que Dios les ha dado un llamado. Aquellos que Dios ha escogido como instrumentos y son desobedientes a lo que Dios les está mandando hacer. Dios le dijo al varón de Dios: no comas con nadie, no hables con nadie, no te empares a discutir con nadie, y por el camino que viniste no regreses, vete por otro lado. Pero él habló con el rey Josías, con el rey Jeroboam. ¿Y sabe qué? Eso le fue contado como un pecado de desobediencia. Acuérdense cuando el profeta Eliseo
usa a uno de sus siervos y le dice: quiero que vayas y unjas a Jehú como rey de Israel y no te pares, corre más que puedas, corre por tu vida. Y él cumplió, porque hay cosas que Dios manda hacer, señores, y Dios ha escogido sus instrumentos y Él espera obediencia de nosotros. Por eso nos ha dado una unción y una autoridad. Pero ¿qué pasó con el hombre? Dios le dice: ay, no, mira, yo no puedo quedarme porque Jehová me dijo, descubriendo el secreto de Dios, es que Dios me dijo que no podía comer con nadie, no podía hablar con nadie, y que me tenía que ir por otro lugar. ¿Por qué? Porque el rey quería darle un obsequio y él no lo aceptó. Dijo: ni siquiera que me des la mitad de tu reino. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él se va, él cree que hizo todo correctamente. Esto llega a oídos de un profeta viejo, pero profeta. Y le pregunté: ¿y por dónde se fue ese señor? Por allá. Arrégleme un burro que lo alcanzo. Cuando llega donde está el tipo, le dice: ¿tú eres el varón de Dios que acá? Sí, sí, yo mismo soy. Ah, ok. ¿Sabes? Yo también soy profeta. Oiga, yo también soy profeta. Y Dios me dijo que fueras a mi casa a comer y a beber. ¿Ah? Pero ya va. Si a ti Dios te habló en secreto y te dio unas instrucciones, ¿por qué tú estás por ahí cada rato diciendo a la gente lo que Dios te dijo? Fíjese que él allí perdió el temor de Dios. No sé, tenía hambre a lo mejor. Son estos ministros que les gusta que le den ofrendas y cuando están comiendo sabroso, ¿verdad que sí? Me imagino un lechón o una parrilla esa que se come el pastor, ¿no? Y entonces, wow, con bastante vino. Y dice que cuando está comiendo ya saciado, el profeta le dice: ¿sabes? Dios te dijo a ti que no comieras con nadie, no tomaras con nadie, no hablaras con nadie, no te pararas. Por cuanto has sido desobediente, vas a morir. Ay, uy, aleluya, gloria a Dios. Y el hombre se va. En el camino se le aparece un león. ¿Y qué cree usted que hizo el león? No que lo almorzó, lo mató. Pero mira la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Allí está nuestro Padre Celestial, el Dios. Puso al león a custodiar el cuerpo del profeta joven, vamos a llamarlo así, inexperto. Y el pobre burro, yo me imagino al pobre burro temblando. Yo creo que el burro no se quejaba, el burro no rebuznaba, no, nada, el burro estaba quietecito, porque ¿quién estaba allí? Papá León. ¿Sabe que después llega el hombre, el profeta viejo, y dice: ¿dónde está? ¿Por dónde se fue? Y lo encontró muerto. Levantó su cadáver y lo enterró. Primera de Reyes 13, 31, 32. ¿Sabe? Dios tiene cosas poderosas. Dios tiene su manera de establecer cosas inamovibles como su palabra. Cuando está enterrado el profeta, él dice: poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Aún muerto, Dios necesitaba un testimonio generacional para hablarle a una nación varios cientos de años después, para que cuando aconteciera de las manos de Josías lo que el profeta dijo, quedase claro que fue Dios quien habló. El varón declaró:
que la casa de David nacería Josías. Y este hombre nació y comenzó a los 8 años porque mataron a su padre Amón. Me gusta la historia porque ¿qué hizo Josías? No quiso tener herencia ni con Manasés ni con Amón, sino que él miró al rey David y tomó la genealogía del rey David. Por eso es contado en la genealogía de David. Él nace de la casa de David. Dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová y siguió el ejemplo de su antepasado David sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Pero en el año 12 de su reinado empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. Qué bueno es, iglesia, cuando usted entiende tu posición como cristiano. Nuestra vida es limitada en la tierra. Dios espera de nosotros que lo que Él ha puesto en nuestro corazón se pueda cumplir. Dios no está interesado en diezmos, ni ofrenda, ni en fiesta. Dios está interesado en obediencia. Que cuando Dios te ha dado una palabra, cuando tú decidiste servirle al Señor, tú decidiste algo personal. No es como tú quieras servirle a Dios. Te tienes que sujetar a la autoridad del hombre de Dios. Josías iba a cumplir algo que 300 años atrás se había dicho. Y él no sabía todavía esto, porque no había llegado el tiempo en que lo profético de la profecía se colocara en el propósito de su vida. La escritura refiere que Jeroboam hizo pecar a Israel, pues no solo hizo fabricar 2 becerros de oro, volvió a caer en el mismo pecado en los días de Moisés, diciéndole al pueblo: he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Sino que luego establece 2 nuevos centros de adoración. Wow. Dan y otro en Betel. Ya quita la adoración de ¿dónde? De Israel. Quita la adoración del templo y hace entonces 2 templos, 2 sitios de oración llamados lugares altos, donde la gente iba a adorar. Entonces, no solamente con esto, iglesia, cambió las fiestas religiosas para establecer nuevas festividades y usurpó el privilegio y responsabilidad de los sacerdotes, ofreciendo el mismo el sacrificio y ordenándole a estos sacerdotes para que ellos sirvieran en los lugares de sacrificio que él edificó. Sabe, muchas veces aquí hay gente que quiere llevar la vida cristiana a su manera y piensan que el hombre de Dios va a hacer lo que ustedes quieren. Jamás pasará, señores. Porque cuando un hombre de Dios o mujer de Dios están claros en el propósito para el cual fueron llamados, no se apartan ni a derecha ni a izquierda. Es una decisión. Usted puede ver muchas iglesias donde se exalza el alma, se habla de los problemas de las personas, se habla de dinero, se habla de estas cosas superficiales. La iglesia se llena. Pero que Dios nos llamó a ser un real sacerdocio. Nos mandó a preparar un pueblo santo con mentalidad del reino de los cielos. Gente capaz de manejar, de administrar un nuevo pacto y sus promesas y bendiciones. Entonces, cuando un gobernante se sale de esto y utiliza un altar para lo que Dios no lo mandó, eso desagradó a Dios. La escritura revela el impacto espiritual del reinado de Josías, que incluyó una intensa labor de reformas. En nuestro país vamos a necesitar reformas. Dios tiene que levantar una generación de gente que conozca leyes, gente proba, que establezca nuevas leyes justas, que devuelvan la equidad y que devuelvan justicia a la nación. Gracias por el amén. Entonces incluyó reformas religiosas en todo Israel, y que uno de sus objetivos era eliminar las prácticas idolátricas y establecer la adoración al Dios verdadero.
Veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente en 2 de Crónicas 34:7. Dice que él tuvo que destruir todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, todos los ídolos tallados, imágenes fundidas. Mandó a demoler los altares de Baal, derribó los altares de incienso, también despedazó los postes dedicados a la diosa Acera. O sea, estamos viendo que quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Amén. Vemos también que destruyó todos esos altares dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo, derribando estos altares del incienso en toda la tierra y finalmente en Jerusalén. Cuando usted va, hermanos, a Ezequiel capítulo 8, usted se consigue a gente que se supone están en el templo de Dios haciendo las cosas correctas y no están haciendo las cosas correctas. Ahí vemos cuando Dios denuncia al profeta Ezequiel lo que hacen los ancianos cuando nadie los ve, haciendo incienso a Tamuz. Mujeres que se supone son las intercesoras, orando al sol. Vemos entonces, hermanos, que el templo, aunque sea de Dios, no todo el que está ahí sentado, o no todo el que ministra en el templo es santo. Porque mucha gente hace lo que quiere, porque piensa que Dios puede ser burlado. Es importante comprender el alcance de las palabras del varón de Dios que impactaron el mundo espiritual de Israel, el cual estaba contaminado con los pecados de Jeroboam. Cuando un gobernante practica sus pecados desde los lugares de excelencia donde la nación los ve, tarde que temprano el pueblo comienza a practicar estos pecados, porque si no hay una voz profética, si no hay una voz espiritual que se levante para amonestar al pueblo de Dios, tarde que temprano los menos edificados, los menos crecidos espiritualmente, van a comenzar a menguar en la fe. Y entonces, como pasa hoy, y permítame hacer un paréntesis, mucha gente dice: no, bueno, yo me congrego por internet, yo me congrego por YouTube. Oye, ya va, pero ¿qué de Deuteronomio 12 no dice eso? No es eso lo que se ha enseñado. Usted puede ver muchos predicadores en YouTube, eso no estaría mal. Pero que usted me diga que yo me congrego en YouTube. Primero, que en YouTube no hay una iglesia en YouTube. Nosotros estamos saliendo ahorita en YouTube, en otras plataformas, pero yo no soy la iglesia de la gente que ve videos, ¿no? Entonces es una metáfora o una analogía que no es congruente con la realidad espiritual. Porque si esta es tu iglesia, tú tienes que estar bajo sujeción a tu pastor. Debes reconocer el manto del pastor. Debes servir en el lugar donde Dios ha dicho que cuando recibes comida espiritual, allí debes servir al Señor y lo debes adorar. Gracias por el amén. Ahora, becerros de oro, después de tanto tiempo, volver a caer en la misma idolatría. Por eso cuando hoy hemos amonestado acerca de ciertas cosas, a la gente no le ha gustado. Imagínense que usted tenga 2 becerros de oro en 2 figuras que nosotros ya hemos hablado. No lo voy a hablar aquí porque estamos saliendo pues en algo más serio. Pero ya usted sabe que nos referimos a estas 2 cosas. Ahí están los 2 becerros de oro. Si usted lo idolatra, es un becerro de oro para usted. ¿Por qué? Porque está poniendo toda la gloria sobre eso, y quien te lo da, y no pones a Dios, y le robas la honra y la gloria al que se salvó. El poder de la palabra de Dios. Ahí reside el poder de Jesús. Él dijo: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo sea cumplido. Cuando un profeta levanta la voz, no importa el tiempo, Dios jamás se atrasa, Dios jamás se adelanta. Él dice que Él lo cumple, aunque dice en la escritura, si no me equivoco, el libro de los Hebreos por allá, aunque muchos
la tengan por tardanza. Las palabras de Dios a través de un profeta tienen un gran peso espiritual. Por tanto, lo dicho por el varón de Dios marcó un antes y un después de la historia. Nosotros como nación necesitamos un antes y un después en nuestra historia. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario porque sabe, dentro de los derroteros históricos, dentro del plan de Dios para las naciones, nuestro país necesita evidentemente grandes transformaciones que permitan devolver el corazón del pueblo al Señor. Entonces, cuando llega el año 18 de Josías, el año 18 en el trono, resulta ser que él manda a limpiar el templo, manda a arreglar el templo. Y de repente Hilcías descubre el rollo de la ley y se lo hace llegar al rey, a quien le leen el contenido. En este caso sería la palabra. Por eso, si yo no tengo el rollo, si yo no tengo la palabra escrita, ¿cómo voy a ser impactado si no la conozco? ¿Sabe? Cuando Josías escuchó la palabra, entendió que sus antepasados habían desobedecido la palabra de Dios. ¿Qué le toca hacer? Proclama arrepentimiento. Y también busca de corregir este problema, estas falsas prácticas religiosas e idolátricas, y busca de restaurar la adoración que a Dios le gusta. O sea, Dios no está buscando en ti cosas materiales, porque no es el caso de lo que estoy enseñando. Porque cuando usted se muera, no nos llevamos nada. Nada. Pero si hemos sido desobedientes, tenemos un problema. Diga amigo, si somos desobedientes, tenemos un problema. Y dígaselo al de al lado, si somos desobedientes, tenemos un problema. Por eso cuando en 2 de Reyes 23:1-3 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y cumplieron las palabras que estaban escritas en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Mientras, iglesia, mientras yo no entienda esto, mientras yo sea un cristiano a la secreta, cuando mi vida cristiana es solamente aquí en el culto, pero allá en casa, después que salgo, soy un mundano más, no estoy cumpliendo lo que dice este libro, que es mi norma moral, mi precepto moral, mi dirección espiritual. Fíjese que la degradación espiritual de Israel llegó a un punto, escúcheme bien, eso lo estamos viendo hoy. La degradación espiritual de Israel llegó al punto que los sacerdotes que tenían que oficiar en el templo iban a los lugares altos, comían panes sin levadura entre los hermanos. Todo esto revelaba la gran degradación moral y espiritual presente en aquellos días. ¿Y hoy qué está pasando? Cuando tomamos estos altares para hacer las cosas incorrectas.
Pero había que ir mucho más profundo. Y cuando vemos 2 de Reyes 23, de 12 al 15, ahí vemos la obra de Josías mucho más profunda. ¿Por qué? Profanó lugares altos. Destruyó los altares edificados a Astoret, la diosa, el ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Quebró y destruyó las imágenes a la reina Acera, a la diosa Acera. ¿Cuántas imágenes hay en nuestras casas, oh pueblo de Dios, en estos días? ¿Cuántos altares se han edificado en nuestros hogares? ¿Cuántos altares se han edificado en nuestro corazón? No son los altares dedicados a Dios. Porque cuando yo no me congrego, no leo la palabra, cuando yo no busco de Dios y me dejo influenciar por el mundo, tengo un problema. No he sido transformado por el Espíritu Santo. No he nacido de nuevo. Aleluya, Jesús. Vemos entonces que tantos reyes han hecho lo malo ante los ojos de Jehová y han llevado a pervertir la adoración del pueblo, la cual se le da a los ídolos. Josías fue un rey cuya determinación lo llevó a restaurar los principios espirituales, morales de la nación de Israel, que por años, oiga, usa el contexto nuestro, todos estos años. Miren los pecados de Jeroboam en estos años en nuestra nación. ¿Cuántos reyes idolátricos? Hoy no hay rey, pero hay gobernantes a lo largo del mundo que han edificado sus propios reinos sin importarle al pueblo, y han sacrificado sus propios ídolos y utilizan la televisión y redes sociales para exponer sus altares, promocionando la hechicería y la brujería. Pero cuando llegaron ya, se cumplieron los tiempos de la palabra del varón de Dios. Dice 2 de Reyes 23, 15, 17. Cuando Josías regresaba a Betel, vio las tumbas que había en las colinas y mandó a sacar los huesos que había en ellas. Luego los quemó en el altar del lugar, como lo había dicho el profeta, para que nunca más pudiese ser usado ese altar. Así se cumplió lo dicho, se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de su profeta. Y de pronto Josías vio una tumba y preguntó de quién era. Ahí es donde está aquello que Dios ha profetizado sobre muchas vidas, sobre muchos hombres y mujeres de Dios, sobre familias. Los hombres de la ciudad le respondieron: esa es la tumba del profeta que vino a Judá y anunció lo que usted hoy ha hecho con el altar. Wow. Cuando tus hijos, nuestros hijos, están en la promesa, cuando yo no soy testimonio para mis hijos, ¿cómo pueden venir a Dios cuando yo mismo no creo? ¿Sabe, hermanos? Hay un problema cuando hemos perdido el temor de Dios. Algo que tratamos de enseñarle a todo este equipo que trabaja es que usted lo hace por amor. Pero el hecho de que usted lo haga por amor, no lo hace como usted quiere. Yo represento una autoridad y se tiene que hacer como dice el manual. Aquí está el manual. Aquí dice que yo soy un servidor, pero soy un adorador. Y yo tristemente a veces lo veo así. Yo he adorado a Dios con el servicio, de corazón, con amor, con pasión, con alegría. Pero es tiempo de cambiar el servicio por la adoración, porque tu adoración va a producir un servicio más excelente. Nosotros tenemos que adorarlo a Él por lo que Él es. Josías buscó a Dios desde temprana edad. Cuando yo me convertí, yo comencé a buscar al Señor.
Y como esto es una batalla de fe muy larga, yo debo cuidar mi salud espiritual, debo cuidar con quién me junto y que escucho. Y necesito leer esta palabra. Necesito tener una palabra escrita. No necesito un celular para tener una Biblia, porque no sirve. Jesús ordenó que no sacaran los huesos. Déjenlos allí. Ni del profeta de Samaria. Ahí entró, se le reveló. Wow, Dios mío. Todo esto fue preparado para mí. Yo me imagino que ese hombre tuvo temor cuando vio que lo que hizo, lo hizo sin conocer nada. No sabía lo que el profeta había dicho, porque Dios se lo reveló 300 y tantos años después, cuando estaba delante de las tumbas de estos profetas. ¿Cuántas tumbas de hombres de Dios hoy hablan? Dando testimonio de palabras proféticas, de anuncios para las naciones de la tierra. ¿Cuántas tumbas de hombres de Dios hoy son todavía poderosas? Porque cuando Eliseo se murió, un Jesse no quiso recibir la unción. Nunca trabajó para la unción, para recibir el ministerio. Y el profeta Eliseo murió y fue enterrado. Qué triste cuando un hombre que ha estado al lado de alguien que le ha servido a Dios por años, le ha enseñado, y no quiera seguir con el ministerio. ¿Qué hizo Dios? Necesito la unción de Eliseo. Porque la unción, perdón, la unción, Dios la necesita. La unción se transfiere. Y dice que un día llevaban a un muerto. Unos iban pasando por encima de la tumba de Eliseo y llegaron unos ladrones. Y cayó el muerto sobre la tumba de Eliseo. ¿Cuánto han leído ese pasaje? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Se levantó el muerto. Alabado sea Dios. Se levantó ese muerto, porque la unción tenía que ser recuperada. Cuando él ve las dos tumbas, las dos tumbas le dieron testimonio. ¡Wow! Qué poderoso. ¿Sabe? A veces le traemos cosas a los hombres de Dios pensando que vamos a ganar indulgencia. ¿Sabe qué es poderoso? ¿Sabe qué es impactante? Cuando una ofrenda te habla. Para que sepa. Cuando a mí me habla una ofrenda, no necesito más nada. La ofrenda dice: yo represento este corazón. No se equivoque conmigo, con la profeta, porque la ofrenda le va a hablar al profeta. Porque como es una ofrenda, el problema es si es una ofrenda como la de Caín. Porque la ofrenda de Caín reclama sangre, porque mata a su hermano. Por eso Abel, la sangre de Abel habla, pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Que entonces Josías eliminó también a todos los brujos y adivinos. Hay que acabar con ese ministerio satánico. Destruyó todos los ídolos, incluso los ídolos familiares. Imagínense. Y todo tipo de objetos repugnantes que había en Jerusalén, usados para la adoración de dioses falsos. No me voy a poner a hablar de textos bíblicos. Usted puede ver esto en nuestro blogger. Además, Josías no solamente cumplió los mandamientos del libro que el sacerdote Hilquías había encontrado en el templo. No. Pues más allá, dio cumplimiento a todo lo hizo por el varón de Dios, pues dio un paso a la restauración de la comunión del pueblo con el Señor, lo cual incluía
la celebración de la Pascua de Israel conforme a lo escrito en el libro del pacto. Segunda de Crónicas 35, 1, 3 dice: y Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel: aquí están dedicados a Jehová. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre vuestros hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Algún día dejaremos de estar cargando el arca. Algún día, señores, alabados, algún día, gloria a Dios, dejaremos de cargar el arca sobre nuestros hombros y podremos entonces tener ese altar permanente en ese lugar. Alabado sea Dios. Oh, aleluya, Jesús. Oh, santo, 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 santo. Entonces hoy es día 14 del mes 7. Estamos en un mes profético de 7. Importante entender la fecha. Cuando pudiésemos pensar cuántos hombres de Dios profetizaron sobre nuestro país, sobre nuestros ministerios hace más de 300 años. Yo puedo pensar que alguien hace 300 años profetizó sobre mi vida. Alguien tal vez profetizó sobre este ministerio. Alguien declaró que un día alguien se pararía en un altar como mi persona para declarar esta palabra y dar testimonio de lo que Dios ha prometido a través de los hombres de Dios. Los varones de Dios están puestos ahí para cumplir la palabra, no para dar ningún tipo de ventaja a nadie. Ellos no venden, no usan prebendas para dar lo que Dios ha dado. Hoy tal vez representamos una generación de hombres de Dios que han sido preparados a lo largo de los años. Para Josías celebrar la Pascua como memorial no tenía sentido mientras no hubiese una verdadera adoración. Si algo que estamos tratando de enseñarle a la gente es adorar en espíritu y en verdad. Porque cuando no hay un culto de adoración, cuando nosotros nos reunimos y Dios no está presente, es simplemente música. No pasa nada. No hay nada espiritual. Solamente es música. Para Josías, si no estuviera la presencia de Dios, no puede haber Pascua, no puede haber celebración. Y dice la Escritura que años atrás el rey Ezequías celebró la Pascua, segunda Crónicas 30, 15, 27, y dice que fue una gran celebración. Hubo gozo, hubo alegría, etcétera, etcétera. Pero cuando dice Josías, o dice el texto bíblico, que desde los días de Samuel nunca había habido en Israel una Pascua como la de Josías, que entendemos entonces del rey Ezequías, que aunque Ezequías celebró una Pascua, hizo las cosas incorrectas. Cuando yo monto un altar de adoración y lo hago de forma incorrecta, no pasa nada. Dios jamás se va a mover. Dios no va a hacer como tú dices. Dios hace como Él dispuso por su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura enseña cómo la obediencia de Josías permitió que las reformas que había implementado dieron un resultado histórico. Ahora, cuando hoy ya no son 300 años, ya son mucho más, entendemos algunos principios importantes. El texto bíblico indica que a diferencia de Ezequías, quien celebró la Pascua en el segundo mes, Josías lo hizo en el 14 del primer mes. Aquí se menciona la condición espiritual de los sacerdotes y levitas. Hermanos, cuando yo les sirvo al Señor, cuando yo tengo que estar en estas cámaras, o en estos lugares, o en un altar, o moviendo los equipos, y yo no tengo una vida consagrada, si mi vida no es agradable, tarde que temprano Dios te va a sacar.
tarde que temprano Dios te va a sacar. Porque a Dios no le agrada el anatema. Cuando yo decido servir porque mi vida cambió, tengo temor de Dios, que es lo que ponen en mis manos, yo soy responsable. Por eso, cuando vemos los ministerios en los días de Aarón y Moisés, los que transportaban el arca no podían tocar las cosas del templo, solo transportarlas después que fueron envueltas. Y eran los coatitas, gersonitas y meraritas los que se encargaban de esto. Y había alguien que contaba hasta la última pieza del tabernáculo para que no faltara nada. Aquí cuando se rompe algo, no importa, no pasa nada, lo tomamos como que si no fuese nada. Y eso le pertenece a Dios, pues ha sido consagrado. Voy terminando. ¿Cuál es el problema, hermano? En 2 de Crónicas 30 del 1 al 3. Ministros, pastores, quiero que me vean. Pueblo, quiero que entiendan esta porción de la escritura. 2 de Crónicas 30, 1 al 3 dice: y había tomado consejo de los príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Estamos hablando del rey Ezequías. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. No puedo adorar a Dios con ministros que no están santificados. Hoy es muy ligero colocar personas en el altar con una vida desordenada. Hay muchas cosas que nos enseña Josías. ¿Sabe qué tuvo que sacar Josías? La prostitución dentro del templo. Prostitutas en el templo. Imagínense, hoy hay así en muchos templos prostitución. Aquí vemos que la condición espiritual de los sacerdotes y levitas se llenaron de vergüenza, y como fueron redarguidos, se santificaron y acordaron celebrar la Pascua. 2 de Crónicas 30, 15. Ahora, que no fue hecho de acuerdo a lo que Dios dijo, es verdad. Por eso que Dios no la tomó como una Pascua correctamente. Por eso cuando en los días de Josías dice, antes de Josías, nunca más se había visto, nunca se había hecho una Pascua como desde los días de Samuel. Y mire que estamos hablando de cualquier cantidad de años. ¿Cómo es posible? Cuando yo tomo la Pascua, hoy tomamos la Santa Cena, pero quiero presentarle la consonancia de la Pascua de Josías, la Pascua de Samuel, y hoy nuestra Pascua, que ha sido consumada por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo por eso? Aleluya. La Escritura advierte que no hubo Pascua en Israel como la hubo de los días del profeta Samuel, escrito en 2 de Crónicas 35, 18. Pero dice 2 de Reyes 23, 23. La traducción latinoamericana, si no me equivoco, dice: así que el pueblo la celebró en Jerusalén. Número 1, donde vamos a celebrar la Pascua, la Santa Cena, es en la iglesia. Aleluya, en el lugar apartado por Dios, con los agentes, con los ministros que Dios ha preparado, gente santificada. Cuando Josías tenía ya 18 años de reinar, nunca antes todo el pueblo había celebrado la Pascua de esta manera, desde que ocuparon el territorio en tiempos de Josué. Wow. Imaginémonos. Dios nos ha llamado a preparar una iglesia apostólica y profética para este tiempo. Una iglesia que saca de la ritualidad evangélica, de la ritualidad espiritual, a amonestar a la gente a la prostitución, al robo, a una vida indecente. Yo debo ser aquí como soy en mi casa. Por eso hoy, igual siempre lo digo, tomamos la Santa Cena
el que entienda que no debe tomarla, no la tome, porque eso se le cuenta como pecado. Ahora, la escritura relata una cualidad de Josías. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías que se apartara de su maldad, si obedeciera a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Quiero que cierres un momento tus ojos y entiendas algo. En el momento de la celebración de la Pascua de Josías, encontramos el orden y la conducta restablecidos de acuerdo a la palabra. Hay cosas que deben ser restaurados conforme al diseño divino, el diseño eterno. No solo los sacerdotes y los levitas ocupaban los lugares que se les había asignado. Fíjese, Josías devolvió el lugar a los sacerdotes y levitas. Los restituyó en los ministerios que tenían que ocupar en el servicio a Dios. La adoración fue restituida al orden establecido por David a través de Asaf, a través de Emán y Jedutún. Yo no puedo adorar aquí simplemente porque yo quiero cantar. No, que yo quiero hacer un especial para la gloria de Dios. A veces no le preguntamos al Espíritu Santo ¿qué canción quiere que cantemos? Los porteros. Esto hay también para los porteros. ¿Quién dice gloria a Dios? Hasta para los porteros que están allá abajo en las puertas, que no tenían que apartarse de su servicio. Ahí, ¿por qué? Porque cuando había el servicio de la Pascua, sus hermanos levitas preparaban para ellos. O sea, cuando llego, usted debe ocupar su lugar, no tiene que moverse de allí. Ay, parece que no le gustó a los Ujieres, no, hermano. Así que cada parte de este organismo estaba en su lugar señalado, cada uno cumpliendo fielmente sus funciones para celebrar la Pascua. Escúcheme bien. Como un simple memorial, no habría habido necesidad de todo este servicio de adoración con el cual Josías se rodeó. No. Él entendió que cada familia israelita podría haberlo tomado en su casa. Pero un hombre con revelación como Josías dijo: no. Yo necesito que el pueblo vuelva a la adoración corporativa, que devolverle la identidad como nación, como pueblo de Dios. Quiero devolverle la presencia que había antes en los días de Moisés, cuando las familias venían a adorar a Dios en el lugar que les correspondía como familia, como las tribus de Israel. Si no está presente Dios, no hay adoración, dijo Josías. No hubo Pascua como en los días de Samuel. No hubo Pascua como en los días de Josías. Y no ha habido ni habrá jamás una Pascua como aquella noche cuando Jesús estableció un nuevo pacto, celebró la Pascua, la última Pascua, donde Él, como el cordero inmolado, se entregó por nuestros pecados, y luego, como el cordero pascual, fue colgado en una cruz para entregar su vida, no ahora, escúcheme bien, por los pecados de Israel, no, ahora por los pecados de toda la humanidad. Alabado sea Dios. No hubo Pascua como en los días de Samuel, no hubo Pascua como en los días de Josías. La Pascua de nuestro Señor Jesucristo ya fue cumplida en la cruz del Calvario. Él es nuestra Pascua cumplida. 1 Corintios 5:7. Aleluya.
Hay que derribar los altares de hechicería y brujería que están en nuestros corazones. Hay que derribar los altares que han desviado la atención del pueblo de Dios hacia cosas efímeras y naturales. ¿Cuántas veces Dios tendrá que enviar profetas como el varón de Dios para profetizar a juicio y declarar contra los altares edificados en lugares altos que hacen pecar al pueblo de Dios? Óigame bien, ¿cuántos altares hoy son usados para otros fines, pervirtiendo la adoración en algo que no agrada a Dios? Ahora, derribarán un altar edificado, porque Jeroboam marcó el inicio de algo que tendría cumplimiento cientos de años después. Vea cuán poderosa es la palabra de Dios. Jamás se adelanta, jamás se atrasa. ¿Cuál es la lección que como pueblo de Dios hoy podemos aprender, iglesia? En nuestra nación ha habido una práctica peligrosa de utilizar los altares incorrectamente, lo cual para Dios son como lo que pasa en los días de Josías o lo que pasa en los días de Ezequiel capítulo 8. Ídolos malolientes. Su pueblo, en vez de adorarlo a él, adoran ídolos, oro, plata, lo que sea. ¿Sabe algo? Los gobernantes de las naciones tienen grandes responsabilidades delante de Dios por sus acciones, pues por ser figuras públicas, lo que hacen son tomados como ejemplo por sus pueblos. La hechicería y la brujería es algo que ha estado desde los inicios, albores de la humanidad. Y sabemos que la iglesia está constituida por un sinnúmero de personas de todo tipo de estratos sociales y culturales. Y cuando no están bien edificados, cualquier cosa que vean desde los escenarios le parece que es correcto. Es importante que entendamos cuál es nuestra posición como hijos de Dios. El libro de Romanos dice que tenemos que orar por las que están en eminencia, por las autoridades, porque son principios de Dios. Hoy hay naciones cuyos gobernantes han hecho que pecar con pecados horribles delante de Dios, como el aborto, leyes como el aborto, la violación de derechos humanos, libertinaje como homosexualidad, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Cuando hubo el terremoto, el maremoto, el tsunami, por allá, por las costas de Sumatra, el sudoeste asiático, ¿sabe por qué vino ese juicio tan tremendo? Porque allí se cambia el sexo de una persona por un plato de comida. Y como era una práctica generalizada, he escuchado a muchos decir, gente que de alguna forma tienen de repente un poco más de conocimiento de ciertas cosas, que vino como juicio a estas naciones por practicar cosas abominables a los ojos de Dios. Escúcheme bien, Jeroboam es solamente un recordatorio, es una figura de un gobernante que pretendió burlarse de Dios e hizo pecar, como lo dice la Escritura, los pecados de Jeroboam.
hicieron pecar una nación. Pero hoy están vigentes en el mundo espiritual. Son simplemente una figura. ¿Cuántos gobernantes han contaminado naciones enteras, el corazón de su pueblo, espiritualmente, provocando tragedias, muertes, escasez, ruinas? Hoy es tiempo, hermanos, de volverse a Dios. Él levantará la voz del varón de Dios nuevamente en estos tiempos para proclamar contra estos altares de hechicería y brujería establecidos en medio de las naciones de la tierra. Dios enviará a sus profetas para anunciar lo por venir. Anunciará juicios como los de Sodoma y de Gomorra, pues el pecado de estas ciudades, como Nínive también en su tiempo, llegaron a la presencia de Dios. Así como Jeroboam, algunos gobernantes hoy han llevado el culto y la adoración, la brujería, la hechicería, y lo han colocado a través de la música. Grandes ídolos musicales utilizan esto para adorar a Dios. Y uno le dice a ustedes: no, sería bueno que ustedes pudieran escuchar a algunos músicos hablar de todo lo que se hace con la música mundana. Eso trae perversión en el corazón de la gente. El hombre de varón de Dios dijo: nacerá de la casa de David Josías, alguien que va a ser determinado para cumplir las directrices de Dios. Josías es un ejemplo de un gobernante que, a pesar de su temprana edad, comenzó a hacer lo bueno y a buscar la voluntad de Dios. Y a diferencia de su abuelo Manasés, y a diferencia de su padre Amón, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Iglesia, Josías entendió que los propósitos de Dios para su nación son más importantes que cualquier cosa. Por eso hizo todo lo posible para restaurar la verdadera adoración, colocar el ministerio sacerdotal y hacer cumplir la palabra de Dios de la ley, y que esto pudiese la nación entera ser restaurada ante la presencia de Dios. Cuando falta la palabra de Dios en una nación, cuando falta la palabra de Dios revelada a los ministros de Dios en los altares de la iglesia, ¿cómo puede prosperar una nación? Josías entendió al escuchar lo que decía el libro de la ley, que su pueblo había pecado contra Dios, y por eso las consecuencias. Póngase de pie. Tenemos que entender que lo que vivimos en nuestra nación son consecuencias de nuestra baja moral y nuestra baja espiritualidad, que hemos quitado a Dios de nuestros altares y colocar entonces aquellas cosas que a Dios no le agradan. Nuestros altares fueron diseñados para desde aquí adorar a Dios, donde los salmistas, músicos, ministros preparados, ungidos, apartados para tal efecto, puedan llevar al pueblo de Dios al conocimiento de Dios. Nosotros no estamos aquí para instruir al pueblo a otras cosas, amonestarlos, hermanos queridos, porque si usted se muere hoy fuera de la voluntad de Dios, no necesariamente va para el cielo. La Biblia es muy clara. Enseñarle a la gente a sujetarse a la autoridad. Yo no soy más que nadie, soy representativo de una autoridad que Dios me dio. Por lo tanto, yo debo vivir esto. Aleluya, Jesús. Dios anuncia que los Josías de este tiempo, levante su mano, Dios está diciendo que los Josías de este tiempo vendrán para ejecutar el juicio sobre los altares de idolatría y hechicería.
que han contaminado nuestra nación y han hecho alejar al pueblo de Dios. Han contaminado los altares con su brujería y hechicería, con su codicia y su avaricia. Los Josías son los que denuncian en el trono de Dios toda esta inmundicia en los altares. Los Josías no comprometen su obediencia a Dios. El varón de Dios comprometió su obediencia. Desatendió lo que el Señor le había encomendado, lo cual concluyó con una sentencia de muerte. Pero Dios dio testimonio cuando Josías vio la tumba y dijo: ¿de quién es esta tumba? Del varón de Dios que vino de Betel. Y aquí está el varón de Dios de Samaria. Cúmplase lo que él dijo. Ese altar se rompió. Es tiempo que nos levantemos hoy para que se rompa ese altar de hechicería y brujería de nuestra nación, de los corazones del pueblo, de los corazones de la gente. Muchas naciones hoy sufren las consecuencias de esto. Se necesita que Dios levante a los Josías. El Josías no va a esperar 50 años. El Josías empieza a los 8 años. A los 18 descubre el libro de la ley. A los 22 comienza a desarrollar todo el ministerio. Aleluya. Dice la escritura: ahora no hubo Pascua como la de Josías. No hubo nada que se pareciese a la Pascua en los días de Samuel. Pero hoy, escúcheme bien, más que nunca, la Pascua no tiene más revelación que la última que Jesús tomó, donde Él se ofreció como el Cordero Pascual, estableciendo los elementos que hoy conocemos como la Santa Cena. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, mira mi nación, Venezuela. Mira las naciones suramericanas. Mira las naciones del mundo que hoy, Señor, han pervertido sus leyes y su moral. Ha habido un descenso espiritual, una corrupción espiritual, una prostitución espiritual como nunca antes se había visto. Estamos viendo las naciones que levantar su voz. Vemos el desenfreno de una generación que ha perdido el temor de Dios. Estamos ante cosas grandes que Dios ha anunciado a través de profetas hace tal vez 100, 200, 300, 400 años atrás. Somos una generación que vamos a ver estas cosas. Estamos viendo que los Josías son gente que desde temprana edad buscan servir a Dios. No buscan de contaminar sus corazones. Cuando hoy estamos en el mes 14, el día 14 del mes 7, estamos viendo un día exacto en cuanto celebrar no la Pascua, sino una santa cena, la cena del Señor, bajo otra óptica, viendo que una cosa fue lo revelado en los días de Samuel, otra cosa es en los días de Josías. Pero es que la última Pascua estaba reunido Jesús con sus discípulos para establecer un nuevo pacto, hechos sobre nuevas y mejores promesas. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra. Yo que usted levante su mano por su nación. Mire objetivamente cómo está nuestra nación espiritualmente. Estamos llamados a orar por las autoridades que están en eminencia, porque al final de cuentas cada cual rendirá cuentas por todo aquello que se le ha entregado. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, estamos llamados a permanecer firmes, conocer las verdades de la palabra
Y como Josías, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, ni hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No seamos como nuestros antepasados. No seamos como Amón y como Manasés, que trajeron maldición a la nación o a la ciudad. Seamos como Josías, entendidos como los hijos de Isaacar en el tiempo que vivimos, porque hoy tenemos mayor revelación, porque mayor entendimiento de las cosas que Dios ha hecho y ha prometido hacer por nuestra nación. Padre, te damos gracias por nuestra nación. Dígale gracias, dale gracias a Dios por la nación donde usted nació. Es una nación con grandes propósitos. Los ojos del Señor están puestos sobre nuestra nación porque Él va a hacer grandes cosas. Ha hecho promesas, ha puesto a hombres de Dios a declarar las promesas de Dios. Año por año Dios ha hablado de nuestra nación, anunciando las cosas grandes que hará a través de nosotros. Y como iglesia debemos estar entendidos que somos el poder espiritual, la cabeza sobre todo principado y potestad. Te damos gracias, Señor, y permite que esta enseñanza pueda ser de bendición a todos los oyentes, a cualquier lugar donde llegue. Hay un despertar espiritual, volver a las leyes morales de Dios y al establecimiento de la equidad y la justicia, como está en la Escritura. Gloria a Dios por los Josías que Dios va a levantar, está levantando y levantará, porque ellos tienen una unción y una gracia especial. Tienen la espada en la mano para destruir. Tienen un equipo de gente para destruir los altares. Qué bueno es que cuando el hombre de Dios tiene un equipo competente. Por eso cuando estos hombres, cierro con esto, empezaron a destruir todo y llegaron a la tumba. Y esa tumba le habló a Josías. Amén. Y él dijo, ya va. Y esas tumbas son del varón de Dios que vino de Betel. Estaba tan contaminada Jerusalén, Israel, que Dios tuvo que traer de Betel un hombre de Dios. Y él dijo que usted haría, oh rey, estas cosas hoy. Qué humilde el rey Josías. No se llenó de prepotencia. No. Fue un hombre que le dio la honra, gloria a Dios, porque él supo que solamente fue el brazo ejecutor de su justicia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Padre, recibe la honra y la gloria. Te damos honra y gloria, alabanza, Señor, porque así como no hubo una Pascua desde los días de Samuel, no ha habido ni habrá nunca más una Pascua como aquella noche cuando Jesús dijo: este es el nuevo pacto que hoy establezco con vosotros, en mi carne, en mi cuerpo, en mi sangre. Dios me lo bendiga. Amén, amén, amén. Nos preparamos.